Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27 y a los últimos versículos del capítulo 27 de Mateo, versículos 62 al 66, versículos 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Estamos en la última parte de lo que viene siendo, ¿cierto?, la sepultación del Señor Jesucristo. Después de eso, mientras estaba en la tumba, como bien sabemos, estos hombres que odiaron a Jesús con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, en contraposición al mandamiento que decía que hay que amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza, estos hombres odiaron realmente al Señor Jesucristo y querían sacarlo de la escena, querían borrarlo de la faz de la tierra, querían que su nombre no fuese ni siquiera pronunciado. Ahí vemos que ellos no dicen Jesús, sino que dicen el engañador. Es decir, ni siquiera se atrevían a nombrarlo por su nombre porque el aborrecimiento que tenían contra él era tanto. Recordemos que buscaron testigos falsos para llevarlo a condenarlo por blasfemia y aún muerto todavía tenían eso en su corazón. Muy fuerte se nota su aborrecimiento hacia la persona del Señor Jesucristo. El Salmo 2 es un salmo muy interesante porque es un salmo mesiánico que habla precisamente, anticipa lo que iba a venir con el Señor Jesús posteriormente cuando viniera el Mesías, cómo la gente lo iba a aborrecer, y eso es bastante gráfico lo que dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Los primeros 3 versículos muestran hasta dónde llega el odio del hombre contra el Dios verdadero. Anticipa el complot contra Jesús y la motivación y el propósito con el que se levantarían contra el Hijo de Dios. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ahí está, contra quién se levantan, contra quién se rebelan, con el aborrecimiento de sus corazones. El aborrecimiento es el motor de sus acciones y el rechazo a su señorío es el propósito. Miren lo que dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y es una forma de decir que Él no reine sobre nosotros. No queremos que alguien gobierne, tenga autoridad sobre nosotros. Queremos vivir de espaldas a Dios y queremos hacer nuestra propia voluntad. No cabe duda que esto muestra de cuerpo entero a lo largo de la historia cómo es el corazón del hombre. En todas las épocas, la rebelión contra Dios comenzó, como bien sabemos, en Edén, en el capítulo 3 de Génesis, versículo 6 específicamente, se consuma la caída, como bien sabemos, y desde ahí en adelante la odiosidad y la rebelión contra el Dios verdadero ha ido incrementándose. El hombre se levanta contra Dios y sus preceptos, y esto muestra el corazón malvado de la criatura que paradójicamente fue hecho conforme a la imagen y la semejanza de Dios. El único ser que existe, digamos, que fue creado a la imagen y semejanza de Dios es el hombre. Sin embargo, se levanta contra la autoridad de Dios, contra su señorío, se levanta contra su palabra. Sin embargo, es una rebelión sin sentido y que nunca logrará sus propósitos. Al contrario, su mismo corazón malvado y sus maquinaciones perversas son usadas por el Señor para cumplir sus propósitos eternos. Esto es interesante. Miren el versículo 4 del capítulo 2 del Salmo. Dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira.
que está mostrando allí que a Dios no le hace nada el que el hombre se rebele contra él. Es decir, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue gobernando con autoridad, Dios sigue manejando los hilos de la historia. Por eso no es aconsejable levantarse contra el Dios Todopoderoso. Tampoco lo es intentar frustrar sus planes. Y esto es lo que aprendieron los enemigos de Jesús allí en ese momento, después de haberlo puesto en la cruz, no conforme con ellos, quisieron asegurarse de que el Señor Jesucristo no cumpliera con su promesa. ¿Cuál era la promesa? Que al tercer día se levantaría de entre los muertos. Se levantaron contra Jesús, lo pusieron en una cruz, creyendo que de esta manera se lo sacaban de encima. Pensaron que una vez muertos ya quedaban libres para seguir engañando al pueblo con su falsa piedad y sistema religioso vacío. Lo que llama siempre poderosamente la atención que no fueron paganos empedernidos los que colocaron a Jesús en la cruz. Los que más odiaron a Jesús no fueron esas personas, sino los religiosos, los que eran las autoridades espirituales, entre comillas, de Israel, los que odiaron con tanta fuerza al Señor Jesucristo. Una vez muerto, para ellos ya no tenían de qué preocuparse, ya podían estar tranquilos porque había sido borrado, ¿cierto?, aquel que podía quitarles la adhesión que ellos más deseaban del pueblo, que engañaban con sus enseñanzas que no tenían consistencia, más aún sus mismas vidas no mostraban realmente la realidad de la palabra de Dios en sus corazones. Por consiguiente, estos hombres estaban buscando simplemente la aceptación de la gente, mantener el control sobre ellos, y Jesús era una amenaza, y entonces lo sacaron de en medio a través de esas falsas acusaciones y finalmente ponerlo en la cruz. Pero lo que ellos no sabían al hacer esto es que estaban cumpliendo con los propósitos establecidos por Dios. Y eso es lo que hemos visto a través de todos los eventos que ocurrieron alrededor de la cruz de Cristo. Ahí vemos con toda claridad que precisamente eso es lo que estaba pasando en cada uno de los acontecimientos. Es decir, Dios estaba guiando todas las cosas para la realización de sus propósitos eternos. Al realizar sus propios planes, estas personas, sus planes malvados, y poner a Jesús en una cruz, en realidad estaban trabajando, siendo instrumento para que los planes de Dios se cumplieran, porque era necesario que el justo, el santo, el autor de la vida, como dice Pedro en el Hechos capítulo 2, posteriormente, fuese entregado en manos de pecadores y condenado a morir en lugar de los transgresores. Era ese el plan y propósito de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo lo había repetido muchas veces a sus discípulos, que era necesario que Él fuese puesto en una cruz. Recuerden dónde comienza el Señor a decir esto a los discípulos, en el capítulo 16 de Mateo. Si volvemos atrás un poco, nos damos cuenta cuál es la primera vez en que el Señor dice claramente a los discípulos lo que tenía que acontecer con Él. Después de que Pedro declarara que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el capítulo 16, versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, es decir, no lo hizo una sola vez, comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario, y esa es una necesidad divina, le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. De tal manera que el Señor ya había establecido que eso iba a ser un hecho, se iba a cumplir necesariamente, no solo su muerte, sino también su resurrección. El relato de Mateo de las maquinaciones de los enemigos de Jesús aún después de su muerte es significativo para entender que Dios usa aún la maldad del ser humano para cumplir sus propósitos. En este relato hay tres cosas que dan cuenta del profundo odio que estos hombres tenían contra Jesús. Lo primero es que expresan su preocupación por lo dicho por Jesús respecto a su promesa de resucitar de entre los muertos. Segundo, su petición al gobernador para asegurar la tumba, para que no se produjese cumpliese Jesús esa promesa, aun cuando ellos no creían que efectivamente se iba a levantar de entre los muertos. Y tercero, su satisfacción
al recibir lo solicitado por parte del gobernador. Estas tres cosas ocurren aquí en los versículos 62 al 66, según el relato histórico de Mateo. Pero es interesante cómo al ir entrando en el texto uno va descubriendo ciertas cosas que también son una enseñanza para nosotros en el día de hoy, en la aplicación práctica, pero que al mismo tiempo dan cuenta de cómo la mano invisible de Dios está conduciendo todas las cosas paso a paso. Notemos lo primero, la preocupación de los enemigos de Jesús. Versículos 62 y 63. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Allí está la preocupación, lo que estaba en sus mentes, en sus corazones, y la razón que los motivó, los llevó a ir a Pilato. Los enemigos de Jesús, a pesar de haber conseguido lo que pretendían quitando su vida, no estaban completamente tranquilos al recordar lo dicho por Jesús sobre su resurrección. Y esto es interesante porque el relato de los evangelios en ningún momento dice que Jesús dijo abiertamente a la gente en general que Él iba a morir e iba a resucitar al tercer día. ¿A quiénes les dijo una y otra vez? A sus discípulos. Pero ¿qué es lo que dijo en una ocasión específica? Y estas personas, los líderes religiosos de Israel, lo interpretaron correctamente. Él dijo, cuando dice la generación mala demanda señal, y él dijo, no le será dada la señal sino la de Jonás. Como estuvo el profeta en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra. Es decir, allí estaba lo que Jesús había dicho y estos hombres captaron inmediatamente el sentido de lo que había dicho. ¿Cuál es el contexto en el cual se da esta ocasión, digamos, donde los enemigos de Jesús van donde Pilato? Dice el versículo 62, al día siguiente, que es después de la preparación. La preparación era el viernes y el día siguiente obviamente era el sábado. Y era el sábado, ustedes saben, día de reposo para los judíos, para el judaísmo. Era muy, muy importante. De hecho, recuerden que a Jesús en más de una ocasión ellos se le fueron en contra porque sanó a algunas personas un día de reposo. Ahora, no era solamente un día de reposo, un sábado común y corriente, sino que era el día de reposo de la Pascua. Es decir, tenía una connotación mucho más importante, era un día de santa convocación. ¿Por qué doy todas estas explicaciones? Porque es importante el contexto. Por lo que hicieron estos hombres, porque tenemos que entender aquí que lo hicieron en un día de reposo especialmente importante. ¿Y qué hicieron? Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Es decir, ellos transgredieron a propósito su propia ley, su propia regla de que en el día de reposo nadie podía entrar bajo el techo de un gentil, de un pagano. ¿Recuerden cuando acusaron al Señor Jesucristo, no se atrevieron a entrar al pretorio? Se quedaron afuera para no contaminarse y comer la Pascua, dice el texto. Pero después de que el Señor Jesucristo murió, no tuvieron ningún empacho para poder entrar a la residencia de Pilato, porque eso es lo que da a entender el texto. Dice, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. No es que ellos llamaron a Pilato a que fuera a algún lugar, sino que ellos fueron, obviamente, a la residencia del gobernador. De tal manera que rompieron sus propias normas, sus propias reglas respecto al día de reposo. Eso estaba absolutamente prohibido. Sin embargo, la hipocresía de estos hombres no tenía límite. Al ser escrupulosos un día antes para acusar a Jesús, y ahora no tienen ningún problema, delante de todo, a vista de todo, rompen el propio mandamiento del día sábado. Ahora en pleno día de reposo no tienen empacho en entrar a la residencia de un gentil para lograr sus perversos propósitos. Es interesante cómo actúa un religioso
Un religioso no le importa realmente la norma, el espíritu de la norma menos, sino que le interesa tener una fachada de piedad, pero interiormente no tiene ningún deseo de cumplir la norma, la regla que ellos dicen defender, como en este caso, ¿cierto?, el cumplimiento del día de reposo. Más aún, hicieron otra cosa que también muestra que pasaron a llevar sus propios preceptos. Más aún, se reunieron los principales sacerdotes, dice, y como que, digamos, como ¿quiénes constituían a los principales sacerdotes? Los saduceos. Era del grupo de los saduceos. Ahora, ¿con quién se encuentran en el versículo 62? Los principales sacerdotes, es decir, los saduceos y los fariseos. Pero aquí había un problema, porque ellos tenían digamos, eran acérrimos rivales teológicamente. Los fariseos no se podían ver la cara con los saduceos eran liberales absolutamente, creían muy pocas doctrinas esenciales, no creían en la eternidad, no creían en los ángeles, no creían en la vida futura, nada de eso. De tal manera que teológicamente estaban separados como el agua lo está del aceite, sin embargo ahora se unieron. Y saben, en la única otra parte en que se registra el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, que se unieron, fue en el capítulo 21, versículo 45, donde se relata que después de que Jesús dijo la parábola de los labradores malvados, ellos entendieron que se trataba de ellos y estaban allí juntos. Versículo 45, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, otra vez el mismo grupo, entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Es decir, ¿qué tenían en común? El odio hacia el Señor Jesucristo. Nada más que eso. El resto eran completamente distintos, estaban separados el uno del otro, se aborrecían del punto de vista teológico por sus diferencias de fondo que tenían en cuanto a doctrina. Pero es interesante cómo aquí se reúnen y se juntan contra el Señor Jesucristo. Y aquí también están preocupados por lo que el Señor había dicho respecto a su resurrección. Noten cómo se dirigen a Pilato y cómo se dirigen o cuando hablan sobre la persona de Jesús. Diciendo, Señor, le dicen a Pilato, Señor, nos acordamos que aquel engañador, fíjense, no podemos pasar por alto estas dos palabras, Señor y engañador. Son dos formas de expresión con las que estos hombres se dirigen a Pilato y se refieren a Jesús. A Pilato le llaman Señor y a Jesús engañador. La ceguera espiritual era tal que llaman Señor a un pagano y engañador al verdadero Señor. Obviamente estas eran palabras de adulación, eran palabras, ¿cierto?, que trataban de conseguir algo del gobernador, porque ellos tampoco querían al gobernador en absoluto. Sin embargo, usaron el lenguaje adecuado para poder granjearse el favor que estaban solicitando, pero lo interesante es que al Señor Jesucristo le llaman engañador. El pecado tiene la capacidad de cerrar los ojos a la verdad, de tal manera que se trastoca la realidad. Lo bueno y santo es visto como corrupto, mientras que lo corrupto es visto como bueno. ¿Recuerdan lo que dijo el profeta Isaías? Hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, es decir, trastocan la verdad. Esta es una característica del pecado. Normalmente el pecado interpreta al revés las cosas de cómo Dios las interpreta en su palabra. El santo, el justo, el único santo y justo que había pisado la tierra, el único bueno, el que era la personificación de la verdad, recuerden que Él es la verdad encarnada, es visto a los ojos de estos hombres impíos como un engañador. Y miren qué paradójico, porque en realidad los engañadores eran ellos, quienes habían buscado a falsos testigos para acusar al Señor Jesucristo, eran ellos. Sin embargo, le llaman a Jesús el engañador. Mientras que el corrupto gobernador romano es apreciado como Señor, por la conveniencia del momento.
Esta es otra de las cosas con las cuales se interpretan las cosas, digamos, las situaciones muchas veces. Se interpretan de acuerdo a la conveniencia. Si me conviene, entonces no hay problema en cambiar el lenguaje, modificar la forma para lograr mis objetivos. Tenemos que tener mucho cuidado de actuar según la conveniencia y no según la verdad. El creyente actúa siempre según la verdad, no según la conveniencia. El creyente no le importa sacar provecho de ciertas situaciones tratando de cambiar las cosas, porque la verdad es inmutable. Siempre es la misma, la palabra de Dios es igual siempre y permanece para siempre, y nosotros estamos llamados a vivir bajo esa autoridad. No cambiamos según las circunstancias, no somos, ¿cierto?, como el camaleón. El pecado sigue siendo pecado y aborrecible a los ojos de Dios, independiente de las circunstancias en que se produzca. Los fariseos y saduceos se unen para conseguir un favor del gobernador romano, por eso le hablan con palabras lisonjeras, al mismo tiempo que ni siquiera se atreven a nombrar a Jesús por su nombre, sino que lo llaman mentiroso. Engañador es una persona que miente para lograr un objetivo. La preocupación de estos hombres, y aquí se descubre quizás la motivación más interna de sus corazones. ¿Cuál era la preocupación? ¿Por qué ellos no quedaron conformes con que Jesús muriera en la cruz? Lo vieron muerto seguramente cuando lo bajaron y todo, cuando lo sepultaron. Sin embargo, ¿por qué no quedaron conformes con eso y se fueron a sus casas tranquilos? Porque Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día, versículo 63. Viviendo aún, dijo Jesús, después de 3 días resucitaré. Después de 3 días resucitaré. En el transcurso de su ministerio público, Jesús declaró aquello frente a los fariseos. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso está en Mateo capítulo 12, versículos 38 al 40. De esta manera, un tanto enigmática, Jesús había anticipado su resurrección. Y al parecer estos hombres habían interpretado correctamente lo dicho por Jesús como referente a su resurrección al tercer día, luego de su muerte. Estas personas no eran ignorantes, de hecho los fariseos eran teólogos, bien sabemos, eran personas conocedoras del Antiguo Testamento y también de las formas de enseñanza. Y cuando Jesús hace una comparación, hace un símil con lo que pasó con Jonás, ellos sabían qué es lo que había pasado con Jonás y en consecuencia entienden que Jesús estaba hablando de su resurrección. ¿Entienden correctamente esto? Ahora, aquí hay algo paradójico también. ¿Por qué? Porque a los discípulos el Señor le había repetido una y otra vez la misma verdad y ellos no habían entendido. De hecho, ¿dónde están los discípulos en este momento? ¿Dónde están los discípulos en este momento cuando el Señor está sepultado? Los discípulos están escondidos. Están temerosos porque les va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque no entendieron cuando Jesús le dijo que no solo iba a morir, sino también iba a resucitar. Los discípulos de Jesús nunca tomaron en cuenta lo dicho por él referente a su resurrección. En forma directa, no enigmática, Jesús le había dicho que debía ir a Jerusalén, padecer de los principales sacerdotes y ancianos y morir en una cruz, pero resucitar al tercer día. No una, sino varias veces había repetido esto. Y me parece que el texto que deja muy claro la falta de comprensión de ellos es precisamente Lucas capítulo 18, porque allí relata, usando varias palabras que son especies de sinónimos, la falta de comprensión de ellos respecto a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Lucas 18, 31 al 34. Tomando Jesús a los 12 les dijo: He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día
resucitará. Pero miren lo que registra Lucas. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. ¿No les parece extraño que los enemigos de Jesús, los incrédulos, entendieron lo que Jesús les decía respecto a su resurrección? Y por eso fueron a Pilato, para asegurar la guardia, la tumba, digo. Pero los discípulos no lo habían entendido. No lo habían asimilado, todavía estaban tristes, no esperaban bajo ninguna circunstancia la resurrección del Señor Jesucristo. No estaban esperanzados en lo que iba a venir. Es increíble que la verdad era evidente para los enemigos de Jesús y no para sus discípulos. Vemos en las Escrituras que aún los demonios son mejores teólogos que los creyentes, ¿cierto? Eso lo vemos claramente cuando Jesús se manifestaba y había alguna posesión y los demonios decían, sabemos quién eres. Tú eres el Hijo del Altísimo. Y temblaban delante de él, dice, y sabían inclusive a dónde el Señor los iba a enviar. Reconocían su poder, reconocían su autoridad. Y aún sabían cuál era su fin, el fin de ellos, ¿cierto?, de los demonios. Y eso no significaba, obviamente, que eran creyentes, ni que iban a ir a salvación, sino que ya estaban condenados. Esto nos lleva a pensar de que no es suficiente con conocer intelectualmente, con saber muchas cosas respecto de la persona de Dios o la persona de Jesús, que es importante, por supuesto, porque comienza con el entendimiento. Sin embargo, es mucho más que eso. Eso debe llevarnos a una relación profunda con Dios, a una sumisión a su autoridad y además la aceptación de sus designios para nosotros. Ahora, esto no significa que los enemigos de Jesús creyeron lo que Jesús había dicho respecto a su resurrección, sino que ellos entendieron que estaba hablando de su resurrección. ¿Ven la diferencia? Es decir, que efectivamente iba a resucitar de los muertos. Ellos no creyeron que Jesús, Él va a resucitar de entre los muertos. Sí, de hecho, más adelante ellos lo dicen en forma clara. Ellos pensaban, como era un engañador, según ellos, Jesús iba a hacer algún tipo de truco para mostrar, o los discípulos iban a hacer algún tipo de truco para mostrar que Él había realmente resucitado. Sus corazones estaban llenos de odio, deseaban borrar de la faz de la tierra el nombre, el recuerdo y las enseñanzas de Jesús. Eso era su motivación, era evidente. Ellos dijeron, bueno, ya está muerto. Alguien podría decir, ya el problema está resuelto para ellos, pero no era así. Ellos siguieron insistiendo para que no hubiese ningún atisbo de enseñanza posteriormente de lo que Jesús había enseñado, había transmitido. ¿Cuántos otros se levantaron antes? El mismo Gamaliel dijo en una ocasión, ¿cierto?, que otros se habían levantado antes, pero no había prevalecido la enseñanza ni el movimiento de esos otros profetas que se levantaron. Y él le dijo a los fariseos después, sabiamente, en el libro de los Hechos, déjenlo, si no es de Dios, no va a prevalecer. Pero aquí, en este caso, estos hombres decían, no queremos absolutamente nada. Esa era la intención más profunda de sus corazones. Queremos borrar de la faz de la tierra el nombre, el recuerdo y las enseñanzas de Jesús. Hermanos, esto es propio de los enemigos del cristianismo en todas las épocas, desde el principio. Siempre los enemigos del cristianismo quieren borrar de la faz de la tierra el nombre y las enseñanzas de Jesús. El filósofo ateo Voltaire dijo que en 50 o 100 años máximo respecto de su tiempo el cristianismo sería completamente olvidado, dijo. Lo paradójico fue que después de 50 años que él había muerto, se usó su misma imprenta para publicar Biblia. Es decir, lo que él pronunció como una especie de profecía fue un fracaso absoluto. Como alguien dijo, como el que lideró el movimiento Dios ha muerto, Friedrich Nietzsche, ¿cierto?, en el año 1900, aproximadamente después de Cristo, él lideró un movimiento que se llamaba Dios ha muerto. Y alguien dijo, bueno, pero cuando murió Nietzsche, alguien hizo una broma y colocó en su lápida, Nietzsche ha muerto, firma Dios. Es decir,
lo que estos hombres quisieron borrar, el nombre de Dios y el nombre de Jesús de la faz de la tierra, finalmente los que fueron borrados fueron ellos. Borrar el cristianismo de la historia humana parece ser el mayor deseo de los incrédulos. En la actualidad, el sistema educativo de todas las naciones busca afanosamente desacreditar y presentar al cristianismo como un mito más. Quieren destruir completamente todo atisbo de lo que suene a cristiano. Intentan destruir sus fundamentos históricos al punto que algunos ni siquiera se atreven a hablar de antes y después de Cristo. Algunos estudiosos incluso hablan de que estamos viviendo una época que es postcristiana, es decir, después del cristianismo. Ya pasó el cristianismo, olvidémonos de eso y ahora empezamos a vivir otra época totalmente distinta. No queremos el cristianismo sobre nosotros, es muy similar a lo que estos decían: rompamos sus ligaduras y desatemos sus cuerdas. O a la parábola, cuando el Señor Jesucristo mencionó esa parábola, que ellos dijeron: no queremos que éste reine sobre nosotros. Esta es esta odiosidad muy grande hacia el cristianismo es propio porque, primeramente, ¿cierto?, persiguieron y aborrecieron al Señor Jesucristo. Recuerden que el mismo Señor anunció: bienaventurados cuando, ¿cierto?, fueran perseguidos y dijeran mentiras, ¿cierto?, calumnia por mi causa. Odiados por la causa del Señor Jesucristo. Si me aborrecieron a mí, a ustedes también los aborrecerán. Por tanto, no es nada nuevo lo que estos hombres estaban haciendo. En el fondo, estaban cumpliendo con lo que el mismo Señor Jesucristo había dicho en sus enseñanzas. Sin embargo, y esto es lo extraordinario, tal como ocurrió con Cristo, al que pusieron en una cruz, no pudieron retenerlo en la tumba, porque resucitó victoriosamente entre los muertos. No pudieron borrar su nombre de la faz de la tierra y no podrán contra su iglesia, porque él mismo dijo que en las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El mismo que se levantó entre los muertos, el que sostiene su iglesia. Y por eso, entre más rabia y odio acumule la gente contra el cristianismo, no va a lograr absolutamente nada, porque como le dijeron a Pablo, como Cristo le dijo a Pablo, es como dar coces contra el aguijón. Es decir, el que más termina dañado es el que aborrece el cristianismo. Napoleón Bonaparte, el emperador francés, famoso emperador francés, dijo: ustedes hablan de César, de Alejandro Magno, de sus conquistas y del entusiasmo que ellos inyectaban al corazón de sus soldados. Pero, ¿pueden ustedes concebir a un hombre haciendo conquista con una armada fiel y enteramente devota a su memoria? En lo que a mí respecta, mi propio ejército me ha olvidado aún mientras vivo. Alejandro Magno, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios, pero ¿sobre qué base? Sobre la fuerza. Jesucristo, sin embargo, ha fundado un imperio sobre la base del amor. Y en estos precisos momentos millones de hombres morirían por él. Yo he inspirado a multitudes a morir por mí, pero siempre mi presencia fue necesaria. La luz de mis ojos, mi voz, una palabra mía. Solo de esa forma era encendido el fuego de sus corazones. Ahora que estoy solo en esta isla de Santa Elena, cuando había sido exiliado, encadenado a estas rocas, ¿quién pelea y gana batallas por mí? ¿Qué abismo tan grande entre mi profunda miseria y el reino eterno de Cristo, quien es proclamado, amado, adorado y cuyo reino se está extendiendo por toda la tierra? Esas son palabras de un hombre que tuvo todo el poder en Europa en un tiempo determinado, pero entendió al final que todo su imperio no tenía ningún sustento, estaba fundado sobre arena. ¿Por qué? Porque todos los imperios humanos están fundados sobre arena. Todos los grandes poderosos del mundo van cayendo y van a caer y no va a quedar ninguno, y el único que va a prevalecer para siempre es el reino de Cristo. Eso dice la Biblia. ¿Recuerdan la imagen que le mostró a Daniel? ¿Recuerdan? Cuando finalmente una piedra no cortada con manos vino y destruyó completamente la imagen y llenó toda la tierra. Ese es el reino de Cristo.
Entonces todo el aborrecimiento de la gente unido no van a poder lograr nada. Por eso decíamos al principio que el Salmo 2 ya anticipaba lo que iba a pasar. Y estos hombres se aborrecieron de tal manera a Jesús que no solo estuvieron contentos con que fuera muerto en la cruz, sino también querían borrarlo de la faz de la tierra. Ni siquiera querían nombrarlo, al punto de que si nosotros vamos al libro de los Hechos, vemos que ellos primero amenazaron a los discípulos por hablar en el nombre, dice. Y tampoco dice, no dicen Jesús. Es decir, era tal el aborrecimiento que simplemente dicen el nombre. No querían que se hablara de Jesús, pero lo que lograron fue todo lo contrario. Estos hombres no sabían que estaban dando cosas contra el aguijón, igual que todos los escépticos del mundo. Jamás podrán borrar el nombre que es sobre todo nombre. Es imposible. De tal manera que los nefastos líderes religiosos fueron donde Pilato para presentar su preocupación al mismo tiempo que presentar su petición, para solucionar el problema que podría darse si efectivamente su cuerpo fuese hurtado de la tumba. Eso es lo que dice. Versículo 64, y esto es lo segundo, la petición de los enemigos de Jesús. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Su petición fue que el gobernador mandara asegurar el sepulcro. La petición es directa y concisa. Sus aprehensiones estaban fundamentadas en que lo que Jesús había dicho, pero sus argumentos eran completamente falaces. Le presentaron al gobernador la posibilidad que con el fin de cumplir con lo predicho por Jesús, sus discípulos podían ir al sepulcro y robar el cuerpo y proclamar al pueblo que Jesús resucitó entre los muertos. ¿Sería posible eso? Cuando los discípulos arrancaron, no estaban ni cerca de la cruz, excepto Juan, por el mismo relato del Evangelio de Juan. Todos los demás arrancaron, todos los demás se fueron, todos los demás se escondieron, estaban en el aposento ahí, ¿cierto? Cerradas las puertas, inclusive el día que el Señor Jesucristo resucitó, en la noche estaban temblando, dice, de miedo de los judíos. No querían saber nada, no querían identificarse públicamente con Jesús porque corrían riesgo sus vidas. ¿Y sería posible que fueran y robaran el cuerpo de Jesús? Evidentemente eso no era así. Y seguramente estos hombres tenían información de algunas personas que los discípulos estaban escondidos. ¿Cómo iban a robar el cuerpo? Eso sería condenarse a sí mismos. Por eso es insostenible el argumento. ¿Dónde estaban los valientes discípulos de Jesús? Recordemos que ni siquiera estuvieron presentes cuando el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz por José de Arimatea y Nicodemo. De tal manera que jamás se le habría pasado por la mente hurtar el cuerpo de Jesús, y sabiendo que era un engaño, y esto es interesante, lo que proclamaban estar dispuestos a morir por una mentira inventada por ellos mismos. Y esto es lo que muestra claramente que la resurrección de Jesús tiene un asidero firme, fuerte, inconmovible en la historia. ¿Por qué? Porque sería totalmente ridículo que estos hombres hubiesen inventado una mentira, hubiesen robado el cuerpo, sabiendo que lo habían robado, que Jesús nunca hubiese resucitado, y después proclamaran que Jesús resucitó y estuvieran dispuestos a dar la vida por eso. Sería un absurdo total. No tiene sentido. ¿Cómo yo voy a dar la vida por una mentira que yo sé que es mentira, ¿cierto? Porque yo ahí estuve con el cuerpo, muerto, inerte, y nunca resucitó. Eso es lo que estaban dando a entender los fariseos que los discípulos podían hacer. Iban a robar el cuerpo, iban a decir a todos que resucitó, pero eso les costó la vida después. Por tanto, si ellos proclamaron que Jesús resucitó y estuvieron dispuestos a dar su vida, era porque así era. Es decir, Jesús efectivamente había resucitado. Sin embargo, los temores de los enemigos de Jesús le llevaron a tomar todas las medidas habidas y por haber con el fin de evitar por todos los medios posibles que se dijera que Jesús había resucitado al tercer día, según él mismo había dicho. Estos hombres tenían un temor todavía al Señor Jesucristo.
Ya había muerto, pero todavía tenían temor. No podemos dejar de observar la mano invisible de Dios moviendo todos los hilos de la historia en torno a su Hijo. La petición de estos hombres malvados traería como consecuencia la mejor evidencia de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Al asegurar la tumba con un sello real y soldados disciplinados resguardando para que nadie pudiese hurtar su cuerpo, es lo mejor que estos hombres pudieron hacer para dejar de manifiesto que la resurrección de Jesús no fue un engaño, sino una realidad indisputable. ¿Por qué? Porque si no hubiesen puesto la guardia, si no hubiesen puesto el sello, era posible que ellos podían haber inventado la historia que alguien robó el cuerpo y que Jesús no resucitó. Y no habían evidencias ni para afirmar ni para negar eso. Pero al asegurar absolutamente la tumba, la única posibilidad de que resucitara era que efectivamente resucitara. No sé si me están entendiendo, es decir, la única posibilidad, porque estaba todo asegurado. El último argumento de la petición era política o político. Y dice, y será el postrer error peor que el primero, le dicen al gobernador. John MacArthur comenta, dice, la sugerencia era que la afirmación de realeza de Jesús se verificaría entonces a los ojos de personas crédulas y aunque muerto, él se volvería una amenaza para Roma, incluso peor que antes. En realidad estaban afirmando, si las multitudes lo aclamaron como su Mesías y Rey cuando entró en Jerusalén, en el capítulo 21, algunos días atrás, piensen cuánto más lo aclamarán como su Rey si les hicieran creer que Él ha conquistado la muerte y resucitado de los muertos. Aunque la idea es absurda, si creyeran de veras que Él está vivo, también creerán que Roma no tiene poder sobre Él y que Él es invencible. Entonces usted tendría un levantamiento en sus manos. Se produciría una revuelta popular, porque realmente muchos dirían, Jesús resucitó, entonces Él es el verdadero Mesías, Roma no tiene poder sobre Él. ¿Y eso recaería sobre quién? Sobre Pilato. Seguramente este argumento terminó por convencer a Pilato, quien no deseaba problemas con los judíos, con el fin de proteger su cargo. Recuerden que él, como buen político, manejaba las circunstancias a su favor para mantener su cargo. No quería problemas con los judíos porque eso significaba problemas con Roma y no podía permitir un levantamiento popular porque eso significaba problemas con el César también, que lo había designado como gobernador de la provincia de Judea. Por tanto, lo que aquí está pasando es que estos hombres quieren hacer todo lo posible para que no haya ningún indicio después de que el Señor Jesucristo fue sepultado respecto de la persona de Jesús, respecto de las enseñanzas de Jesús, y para que no exista ningún tipo de movimiento que apunte a que Jesús realmente resucitó. Es decir, antes de que ocurrieran los hechos, ellos estaban poniendo el parche antes de la herida. Sin embargo, esto era lo que iba a ayudar mucho posteriormente para que en efecto Jesús mostrara poderosamente que había resucitado de entre los muertos. Y esto es lo tercero, la satisfacción de los enemigos de Jesús. Primero la preocupación planteada, luego la petición formulada al gobernador, aseguren la tumba, y luego la satisfacción, versículos 65-66, al escuchar la respuesta del gobernador. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pilato accede a su petición y les da una guardia romana para asegurar el sepulcro. La guardia romana estaba compuesta por cuatro soldados normalmente entrenados para poder combatir. Según los historiadores, un soldado romano podía combatir con 4 soldados al mismo tiempo, es decir, podía luchar con 4 y vencerlos. Eran personas que estaban absolutamente entrenadas para la guerra. En la batalla cuerpo a cuerpo eran muy eficaces, muy eficientes.
Les dio a 4 soldados, esos 4 soldados fueron de tal manera que 2 podían dormir mientras los 2 velaban y luego se cambiaban. Nunca podían estar los 4 durmiendo, porque eso les costaría la vida a ellos. El sello puesto en la tumba era romano seguramente y advertía sobre las consecuencias de su violación. Y eran como lazos cruzados, ¿verdad?, que se afirmaban al final de la tumba sobre la piedra y se le colocaba un sello de cera normalmente con el sello del gobernador que mostraba que era inviolable y que nadie podía acercarse ahí y violar, cortar el sello, porque eso iba a significar consecuencias graves para la persona que lo hacía. Esto aparecía ante los enemigos de Jesús como una victoria más. Consiguieron todo lo que se propusieron y podían descansar tranquilos que el nombre de Jesús y su influencia serían eliminados de la faz de la tierra. Al menos eso es lo que seguramente pensaron. Sus propósitos habían sido cumplidos. Estaban tranquilos. Lograron todo. Lograron que Jesús fuese crucificado. Lograron que ahora se asegurase la tumba. La tumba fue asegurada por una piedra. Este era un obstáculo material, una piedra muy pesada, difícil de mover. Fue asegurada por un sello real. Este era un obstáculo legal, de autoridad romana, inviolable. Y fue asegurada por una guardia, un obstáculo militar de fuerza humana. Pero ni el poder legal, ni militar, ni material podían impedir que Jesús se levantase de entre los muertos al tercer día. Pero estos hombres, maquinando sus propósitos y creyendo, ¿cierto?, teniendo satisfacción por haber logrado sus objetivos, no tenían idea que Dios tenía sus propios propósitos y que usaría sus viles maquinaciones para mostrar la realidad de la resurrección y de la deidad de su Hijo. Porque con todas las medidas que tomaron con el cuerpo de Jesús en la tumba, la única manera de que saliese esa tumba era resucitar poderosamente entre los muertos, es decir, una obra sobrenatural. Por tanto, cada una de las medidas que tomaron, no cabe duda, que fueron usadas por el Señor para dar fe de la auténtica resurrección de su Hijo. Y aunque posteriormente, cuando Él resucitó, sobornaron a los guardias para decir que se habían quedado dormidos y vinieron sus discípulos para robar el cuerpo, ellos sabían que aquello era mentira. Ellos sabían que aquello era mentira. ¿Recuerdan? El capítulo 28, versículo 11 en adelante relata ese hecho. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Ese dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. El historiador judío Flavio Josefo dice que incluso hasta a principios del segundo siglo todavía se hablaba sobre este tema. Es decir, se corrió la voz de que los discípulos habían hurtado el cuerpo de Jesús. Pero, ¿por qué sabemos que eso era imposible? Porque obviamente ellos mismos fueron los que aseguraron el sepulcro. Y de tal manera que era imposible que violaran el sello romano, evitaran la guardia, movieran la roca. Todas estas cosas era imposible que la hicieran los discípulos temerosos y que no hallaban la hora de que esto terminara luego para no correr la misma suerte que el Señor Jesucristo. Por tanto, lo que está mostrando el relato es primero la maldad del corazón humano y la capacidad de disfrazarse de religiosidad, todos sus actos externos, pero con un corazón completamente depravado y de odio y aborrecimiento en contra del Señor. Esto es lo que pasó en ese tiempo y va a pasar hasta el día en que el Señor Jesucristo venga por los suyos y establezca su reino definitivamente.
Lo que nosotros tenemos aquí es un cuadro de la realidad de lo que pasa con el hombre, nada más que eso. Y cómo detrás de todo esto está la mano del Señor conduciendo todos sus propósitos para que, en definitiva, se mostrase claramente que Jesús venció la muerte, que Jesús es el Mesías prometido, que Jesús es el Señor de señores y Rey de reyes. Lamentablemente, muchas veces los mismos creyentes nos falta convicción, nos falta seguridad para afirmar categóricamente estas verdades y poder luchar y vivir en función de ellas, como el apóstol Pablo lo entendió así. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, y si para mí resulta, digamos, yo quisiera estar con Cristo, pero si es necesario permanecer, que sea para el avance del Evangelio, para que el Señor pueda seguir bendiciendo a otros a través de la vida de uno. El diablo maquina sus propios planes en su malvado corazón, sin embargo Dios usa hasta esas maquinaciones para cumplir con sus eternos propósitos. ¿Cuál es el ejemplo más evidente? Job, ¿cierto? Es uno de los ejemplos más evidentes. ¿Qué es lo que hizo? Dios le dijo que tomara sus bienes, tomara sus posesiones, que tomara después su salud. Y sin embargo, a través de todo lo que el diablo le hizo a Job, finalmente el Señor fue glorificado, porque Job fue purificado en su fe. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y su vida cambió rotundamente, y antes que era ya un buen creyente, se transformó en un creyente extraordinario, porque tenía una visión más correcta de Dios. Los planes de Satanás para destruirlo resultaron en bendición, en definitiva. Y eso mismo es lo que pasó aquí con el Señor. Quería destruirlo y finalmente lo único que lograron fue que fuese exaltado a través de su resurrección de entre los muertos. Nada escapa a su control soberano sobre todas las cosas, nada. Los enemigos de Cristo y de la iglesia jamás prevalecerán. Eso tenemos que tener como algo dentro de nosotros, como Pablo lo tenía, porque yo sé en quién he creído y Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa convicción debe prevalecer en el corazón de cada uno de los creyentes. No desmayemos en seguir proclamando el glorioso nombre de Cristo, aunque la mayoría se vuelva incrédulo y ataquen con furia a la iglesia que Él fundó. Cristo prevaleció hace 2000 años atrás, prevalece hoy y prevalecerá eternamente. Esa es la convicción de la iglesia de Cristo, de cada uno de los que hemos sido salvados por gracia. Lo que ocurrió, el relato que menciona Mateo en los versículos 62 al 66, no hacen otra cosa que colocar evidencia irrefutable de que efectivamente Cristo resucitó entre los muertos. Y si Cristo resucitó entre los muertos, entonces el mayor temor que había en el corazón humano, dice el autor de Hebreos, que era el temor a la muerte, ya desaparece de cada uno de sus hijos. Ya podemos, como veíamos el otro día en la misión en Temuco, ya podemos vivir tranquilos y podemos morir en paz, porque el Señor conquistó la muerte. Esto es lo que Él nos enseña aquí. Muchas otras cosas probablemente al meditar, reflexionar, uno puede descubrir también, además de la maldad del corazón humano, la suficiencia del Señor en su obra perfecta y sus planes eternos, que nadie puede detener ni mover ni un milímetro. El Señor va a cumplir lo que se ha propuesto cumplir absolutamente. Inclusive, a pesar de que los mismos discípulos todavía estaban dudando y nunca creyeron hasta el final que Jesús había resucitado entre los muertos. ¿Recuerdan cuando las mujeres después corren y le dicen que Él había resucitado y ellos no creen? Les costó mucho creer porque no estaban esperando la resurrección de Jesús. Sin embargo, su fe era débil, pero luego fueron fortalecidos para poder salir y predicar el Evangelio en todo lugar. Padre, gracias por mostrar en los relatos históricos, Señor, también cosas interesantes relativas a los enemigos del Señor Jesucristo. Vimos primero a estos hombres que fueron discípulos secretos de Jesús y luego cuando la situación era más compleja, ellos se manifestaron públicamente
al bajar el cuerpo de Jesús y sepultarlo inclusive en el jardín de uno de ellos, vemos a estos hombres que no tuvieron ningún temor para después hacerse públicamente conscientes y mostrarse a todos que eran verdaderamente seguidores de Jesús. Vemos a esas mujeres que permanecieron no solo al pie de la cruz, sino también permanecieron al lado de la tumba cuando el Señor Jesucristo fue sepultado fielmente. Nunca tuvieron temor de sus propias vidas. Y vemos, por otro lado, el contraste total en estos hombres malvados, que lo único que querían era borrar de la faz de la tierra el nombre y las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, en cada uno de los hechos, Señor, tenemos enseñanzas para nosotros, para saber que más allá de lo que puede ocurrir y de la maldad del corazón humano, Señor, tus planes prevalecerán. Tu iglesia permanecerá y cumplirás tus propósitos absolutamente en todas las cosas y en todos los detalles. Gracias por llevarnos a confiar en ti y a esperar también confiadamente en que, Señor, un día volverás por nosotros o nosotros iremos a ti a través de la muerte. Te alabamos, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.